nos ha permitido tener hoy. Entonces, yo quiero invitarles que vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, perdón, versículo 8 en adelante. Y allí vamos a encontrar el título de Eliseo y la tsunamita nuevamente. Dios ha venido hablándonos y ha venido enseñándonos mucho a través de esta historia, de esta relación entre Eliseo como el profeta, el varón de Dios, y la tsunamita, una mujer que fue llamada por Dios y fue visitada por Dios en un momento de su vida donde ella ya no esperaba quizás nada. Entonces yo quiero invitarte para que vayamos allí y quiero pedirle el favor a Yaque que me lea el versículo 8. Segunda de Reyes 4:8, pastor. Sí, señora. Dice, Eliseo y la tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Amén. Amén. Sabes, bueno, yo estoy grabando esta prédica porque pues deseo enviarla a YouTube con el favor de Dios para que las personas que se vayan a conectar a YouTube por el canal que tenemos puedan también recibirla. Entonces, vamos a ver lo que acontece acá. Dice que aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén. Eliseo era el hombre de Dios, un hombre que le servía a Dios, el profeta, y dice que esta mujer era insistente en buscar la presencia de Dios, en que este hombre pasara por su casa. Ella vio que en él estaba la presencia de Dios. En el versículo 9, si tú observas, dice, yo he entendido que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Sabes? Dios ha puesto instrumentos en la vida de nosotros, como quizás pueden ser los pastores, los profetas, o aún tu propia vida como hija de Dios o hijo de Dios. Y Dios siempre quiere usarnos como esos instrumentos en la vida de aquellos quienes lo necesitan. Y era necesario que Eliseo pasara por Sunén, porque allí había una necesidad. Pero lo tremendo de esto era que ya esta mujer tsunamita había abortado ese sueño que tenía de ser madre, de ser mamá. Ella había dado ya por hecho que ya no iba a ser mamá, que ya había pasado el tiempo y que su marido era viejo, dice la escritura, que ya era un hombre de edad. Entonces ella dijo, ya esto no va a ocurrir, no va a pasar en mi vida. Esto no va a suceder. Y se le frustró ese sueño de ser mamá. ¿Sabes? De la misma manera, a muchas personas hoy en día en lo natural se les han frustrado muchos sueños porque quizás vinieron otras ocupaciones, vinieron otras cosas o se negaron a ese sueño por quizás cumplir los sueños de otros. Y hoy Dios nos está hablando de que Él tiene el poder para realizar ese sueño. Él tiene el poder para que esos sueños que quedaron ahí en stand-by, en quietud, se puedan llegar a desarrollar conforme a su voluntad, conforme a su deseo, conforme Él predestinó tu vida, porque tu vida ya fue predestinada por el Dios del cielo. Nosotros no estamos aquí simplemente porque debíamos estar. Estamos aquí porque por Dios fuimos puestos en la tierra para cumplir un propósito divino, para cumplir con una predestinación. Hay mucha gente que quizás cree en su vida que simplemente vinieron a esta tierra a llenar la tierra. Y no es así. Otras personas piensan que fue un error de papá y mamá y que por eso llegaron a esta tierra.
No, nosotros estamos aquí por deseo de Dios. Tú, yo, cada persona que me pueda escuchar está en la tierra por un deseo del corazón de Dios. Tú eres un deseo del corazón de Dios. Yo soy un deseo del corazón de Dios. Muchos años de mi vida pensé que era un error. Muchos años de mi vida pensé que no tenía ningún propósito en mi vida, que mi vida simplemente era un desastre. Pero cuando Dios viene a mi vida por medio de un siervo, por medio de un instrumento de Dios, empieza a mostrarme que mi vida tenía un propósito y que mis sueños, los que estaban alineados a la voluntad de Dios, esos sueños Dios los iba a cumplir. Y sabes, uno de mis mayores sueños, y por no decir que el principal que había en mi corazón, era tener una familia, era tener mi esposa y llegar a tener mis hijos. Pero eso fue un sueño que se frustró desde mi niñez, porque empezando en mi niñez no pude tener un hogar como tal. Y después, en mi caminar de mi vida, tuve un hogar, pero ese hogar también se destruyó, se acabó. Y un día llegué a pensar que yo no había sido hecho para tener familia. Hasta que Dios, a través de su palabra, me empezó a mostrar y me empezó a hablar y a mostrarme que Él me había creado con el propósito de que yo me multiplicara, de que tuviera una familia. Y eso lo vi en el libro de Génesis, cuando Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, serás padre de naciones, serás, tu familia será grande. Y allí entendí que Dios también hablaba a mi vida diciéndome que yo tendría mi propia familia, mi propia esposa y por ende mis propios hijos. Y Dios empezó a hacer realidad este sueño. Hoy tengo a mi esposa, tengo 2 hijos, pero creo a lo que Dios dijo, que nos daría un hijo y sería el hijo de la promesa, el cual Dios nos va a dar. Y creo en esa promesa, creo en este propósito, creo en este sueño que para mí humanamente fue imposible que se diera, pero hoy Dios lo está haciendo realidad. Por eso la tsunamita era una mujer que no era cualquier persona, era una mujer importante, era una mujer con influencias, era una mujer que tenía su comodidad financiera quizás, pero estaba incompleta, su vida estaba incompleta, no había podido ser mamá, no tenían ese fruto que es la bendición de los hijos. Y ella había abortado este sueño en su corazón. Ella lo había dejado. Ella ya había renunciado a este sueño. Y si tú te das cuenta, en el versículo 11, quería pedirle el favor a Nubiecita, si tiene ahí la Biblia, que nos colabore con la lectura. Buenos días, pastores. Sí, señor. Listo, Nubiecita, versículo 11. El versículo 11 dice la palabra de Dios. Y el varón de Dios le miró fijamente. Luego lloró el varón de Dios. 11:4. 4:11, perdón, Nubiecita. Segunda de Reyes, 11:4. Sí, se me cambió la página, perdón. Sí, 4:11, se me cambió la página. Perdón. Vale. 4:11. Dice la palabra de Dios. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Ahora el 12, por favor. Dice: entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. ¿Sabes? Dios llevó a este varón de Dios con un propósito, y era de desatar la bendición, de despertar, de desatar ese sueño frustrado en la tsunamita, de volverle a resucitar ese sueño que ella había dejado. Y cuando él está allí, dice: aconteció que un día vino el varón de Dios y se quedó allí. Cuando Dios envía a un hombre de Dios, a una persona, a un instrumento de él,
a tu vida, a tu casa incluso, es porque Dios tiene preparada una bendición. Y quizás muchas veces nosotros pensamos en la bendición que queremos en el momento, pero Dios sí sabe qué bendición es la que tú necesitas. Dice la palabra en Mateo 6, dice, y vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Él sí sabe cuál es la verdadera necesidad en nosotros como seres humanos. Y él sabía que había una necesidad en la tsunamita, que había un sueño frustrado en ella, y él envía al varón de Dios para que este varón de Dios, este hombre de Dios, desatara esa promesa sobre ella. Y le dice a su criado, llama a la tsunamita. Y cuando la llamó, ella vino delante de él. Ya que me puedes colaborar con el versículo 13, por favor. Sí, señor. Dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Amén. Mira lo tremendo. Dios hace un llamado por medio del varón de Dios a la tsunamita para poderle declarar y poderle decir que él iba a hacer su sueño realidad. Pero cuando él manda a llamar a la tsunamita, dice que la tsunamita vino ella delante de él. Pero me impacta que él tiene que decirle nuevamente es a Jesse. Dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros. Y yo meditaba en esta palabra y me doy cuenta que si él usa a Jesse para decirle nuevamente algo a la tsunamita, era porque no estaba a la vista de él, estaba lejos. Y sabes, hay mucha gente que Dios la llama porque Dios quiere transformar su vida. Dios quiere hacer realidad muchos sueños, pero hay mucha gente que quiere estar de lejitos. Hay muchas personas que no quieren involucrarse mucho en una relación con Dios e incluso llegan a decir, yo no quiero ser un fanático, yo no quiero ser un religioso, yo mejor de lejito, yo voy de vez en cuando, yo leo la palabra de vez en cuando oro. ¿Sabes? La tsunamita fue solícita en bendecir al hombre de Dios, en abrirle la puerta de su casa, en llevarlo a su casa, en darle hospedaje. Es más, le hizo una habitación para él, le puso mesa, le puso luz, le acomodó todo para que él estuviera allí en aquel lugar con la comodidad que él requería como profeta, como hombre de Dios. Y él, al ver esta solicitud de ella, ver esta diligencia de ella, él dice, algo necesita esta mujer. Dios me trajo aquí por algo. Dios quiere desatar una bendición por algo. Yo hoy te digo, algo quiere desatar Dios en tu vida. Dios quiere hacer ese milagro. Dios quiere despertar ese sueño frustrado en tu vida. Dios quiere hacerlo realidad, porque sabe que ese sueño no te va a apartar de él. Pero quizás muchas personas vienen de lejitos, no se quieren comprometer, como la tsunamita. Dice que él tuvo que volverle a decir a Jesse. Y yo dije, ¿por qué no se lo dijo a ella enfrente, estando enfrente de él, si la podía ver? Y después me di cuenta en la palabra que era que no estaba tan cerca de él. No estaba a la vista del profeta, por eso tiene que decirle a Jesse. Yo me imagino que cuando ella vino se paró a lo lejos de la habitación y Jesse va y le dice al profeta, ya está allá afuera. Y entonces el profeta le dice, dile que qué necesita. Y ella le responde y le dice, yo habito dentro de mi pueblo. Yo estoy con mi pueblo, no necesito nada, le dice ella. Pero había una necesidad. Había un sueño frustrado y era ser madre y no lo había podido lograr. Entonces, cuando ella le da esta respuesta al varón de Dios, dice el versículo 14, y él le dijo a Jesse, ¿qué pues haremos por ella, Jesse? Y Jesse respondió, he aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Nuevamente,
el varón de Dios en el versículo 15, mira lo que dice. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Esta vez ya no se paró lejos, ya vino y se paró en la puerta. Ya la pudo ver, ya la pudo observar. Y ya no le da la palabra a Jesse para que Jesse se la diga a ella. Ya él se la da en persona. Mira lo que le dice. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. ¿Sabes? Para esta mujer ya era imposible en su humanidad, en la naturaleza humana. Ya había pasado el tiempo, su esposo era viejo. Ese sueño ya no se podía hacer realidad naturalmente. Era imposible que ese sueño se realizara humanamente. Pero vino el Dios de lo imposible. Vino el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo, el Alfa, la Omega, el principio y el fin. Y vino a través del hombre de Dios, a través del profeta de Dios, para decirle, tu sueño se hará realidad. Voy a cumplir tu sueño frustrado. Y quizás muchas personas que puedan escucharme, incluso las dos personas que están hoy conectadas en este momento, el Señor les dice, yo estoy para cumplir tu sueño. Yo estoy para hacer realidad los sueños que están en mi corazón, revelados a tu corazón. ¿Sabes? La mujer dijo, no, Señor mío, no hagas burla de mí, porque para ella ya era algo imposible. Pero el Dios de lo imposible había llegado a su casa a través del hombre de Dios. El Dios de lo imposible, el Dios que todo lo hace posible, había ido a través del varón de Dios para despertar ese sueño que estaba ya dormido, estaba en el olvido. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Resucitó el sueño, nació el sueño de aquella mujer de ser mamá. Pero sabes, a veces Dios nos da el privilegio, nos concede esos sueños, nos bendice, pero muchas veces esos milagros tienden también no a acercar al hombre a Dios, sino más bien a apartarlo. Se entretienen con esas bendiciones muchas veces. Y lo digo porque en mi vida, como cristiano, como ministro, como siervo de Dios, también he visto muchas personas llegar y venir frustradas con sus sueños en un baúl. Y he visto cómo Dios ha bendecido la vida de muchas personas, pero también he visto cómo esa bendición los ha apartado, cómo esa bendición los ha alejado. Y quizás a la tsunamita le pasó esto, tanto que su hijo murió. Se estaba distrayendo quizás con su hijo, ya la bendición ya estaba. Y sabes, dice el versículo 20, dice, y siendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Entonces ella subió y puso sobre la cama al varón, sobre la cama del varón de Dios, y cerrada la puerta se salió. ¿Sabes? Mira, la primera vez cuando Dios la manda a llamar a través del profeta, ya viene y se para a lo lejos. Después se para en la puerta, pero esta vez entró a la habitación del varón de Dios, pero no estaba allí el varón de Dios. Y dice que dejó al niño en aquella cama y salió y cerró la puerta. Y fue a su esposo y le dijo a su esposo, necesito que me prestes una mula y un criado porque necesito ir al varón de Dios. Su esposo no sabía lo que acontecía, ni entendido estaba de lo que estaba pasando en su casa, en su hogar, en el núcleo de su familia. No sabía que su hijo había muerto. Y quizás muchos hombres, muchos esposos, les suele pasar esto en la vida. No sabe lo que pasa en su casa, no sabe lo que acontece en su núcleo familiar. Y quizás cuando ven a su esposa buscar de Dios, muchos son tropiezos para ellas.
porque no saben lo que verdaderamente acontece. Y sabes, cuando ella viene a él, le dice, en el versículo 23, dice, y él le dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. ¿Sabes? Mucha gente para ir a Dios necesita un motivo. Hay mucha gente que para buscar la presencia de Dios a veces necesitan un motivo o un proceso. Cuando las personas se encuentran en esos procesos difíciles, es cuando buscan de Dios muchas veces. Es como la persona que se está ahogando. Cuando se está ahogando es cuando levanta su cara al cielo para no ahogarse con esa agua que está ahí. Y así le pasa a mucha gente en medio de un proceso. Cuando tienen el agua al cuello, que ya no son capaces, que ya ven que subió del cuello a la quijada, ahí sí buscan a Dios. Ahí sí van y ay, ayúdeme a orar. Ore por mí. Oh, mire, estoy viviendo esto. No, yo quiero buscar de Dios. Y se vuelven los más fieles en ese momento. No les importa recorrer lo que tengan que recorrer. Esta mujer tuvo que recorrer un largo camino para ir al varón de Dios. Pero su esposo, cuando ella le dice que la deje ir allá, le dice, ¿a qué vas a ir? No es tiempo, no es hora. Quizás para muchos no sea tiempo de buscar de Dios. Quizás muchos digan, no, estamos jóvenes. Tenemos vida por delante. ¿Sabes? Ayer domingo, Dios nos dio la oportunidad de ir a oficializar una ceremonia de un entierro. Y estando allí, yo meditaba en un momentico y decía, Señor, mucha gente está pensando que tiene mucha vida por delante. Otros que conocen de la palabra dirán, Cristo se demora, todavía no viene. Pero lo que no sabe la gente es que el tiempo se está acabando para muchos. Hay mucha gente que está muriendo día a día. Miren las guerras que hay hoy en día. Rusia, Ucrania, Israel y Gaza. Miles de personas mueren en un día, en un momentico. ¿Y será que esas personas pensaron que iban a morir? ¿Será que antes de que empezara esa guerra, esas personas pensaron que iba a haber guerra? No. Y sus vidas se les está acabando. Se están yendo muchos sin Cristo. Quizás otros se vayan con Cristo. Y qué bendición, porque realmente dice la Biblia que el morir es ganancia para el que busca de Dios. Pero el que no, mucha gente piensa que al morir se le acaban los problemas. Y no se acaban los problemas, quizás pueden estar empezando los verdaderos problemas, porque viene la vida eterna, donde el hombre irá a su propio destino. ¿Y cuál destino? El que labró en esta tierra, la decisión que tomó mientras estuvo vivo, al cielo o al otro lado, con Dios o sin Dios. ¿Sabes? Cristo vino para darnos esa gran oportunidad de poder partir a una eternidad con Él, a esa nueva ciudad, donde no habrá lloro, donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor. Pero para eso tenemos que tomar esa decisión aquí en la tierra. Y sabes, el esposo de aquella mujer, cuando ella le dice paz, mira lo sabia que fue esta mujer. Ella no se puso a contender con su esposo, no se puso a pelear para que le diera lo que ella quería. Dijo, paz, tranquilo, no se preocupe, solo démelo, lo necesito. Ella no se puso a pelear con él para que él le diera lo que ella quería, aunque él no sabía lo que estaba pasando en su hogar, aunque él no sabía que su hijo, su bendición había muerto, ni por entendido se había dado, como muchos padres no saben dónde están sus hijos hoy en día, no saben quiénes son sus hijos realmente. Y este hombre no sabía lo que había pasado con su hijo. Pero, ¿sabes? Me impacta mucho porque esta mujer tiene que recorrer un largo camino y se fue.
Y cuando fue a empezar la travesía que tenía que hacer, le dijo al criado, no vayas a parar en ningún lado, no te dejes distraer. En este momento no estamos para saludar a nadie, ni a Pepito, ni a Pepita, ni al rey siquiera que se nos atraviese. Ahí sí le dio la prioridad a ir a buscar la presencia de Dios. Sabía que allí estaba la oportunidad para que su sueño volviera a resucitar, porque se estaba muriendo, se había muerto el sueño de su vida. Y sabes, llega al lugar y dice que el varón de Dios la vio venir de lejos y envió a Jesse para que la saludara y le dijera, ¿te va todo bien con tu esposo? ¿Todo bien con tu hijo? ¿Todo bien contigo? Y la mujer le dice a Jesse, bien. Ella no se quedó con Jesse, aunque era el siervo del varón de Dios, el que le servía a este hombre. No, ella sabía que no se podía distraer en el camino, pero mucho menos ir a lo que no era la verdadera fuente. Aunque Jesse estaba con el varón de Dios, ella sabía que Jesse no tenía ese poder de Dios para resucitarle a su hijo. Fue a donde estaba verdaderamente el poder de Dios. Mucha gente recurre a muchas cosas para buscar un milagro. Mucha gente recurre hasta a la brujería. Recurren a lo creado para tratar de que sus vidas cambien. Pero llega un tiempo en que se dan cuenta que nada creado los puede cambiar. Nada creado los puede ayudar. Y esta mujer sabía que nadie más la podía ayudar, sino donde estaba la presencia de Dios, y era en el varón de Dios, era en Eliseo, el que representaba a Dios en ese momento ahí en ese lugar. Cuando ella llega al varón de Dios, se bota a sus pies y le hace el reclamo. Le dice, ¿no le dije que no hiciera burla conmigo? Mucha gente llega a Dios y en lugar de llegar con una actitud reverente, llegan a hacerle reclamos a Dios, llegan a pelear con Dios. Pero Dios en su infinita misericordia nos escucha y nos da respuesta. ¿Sabes? Eliseo le dice a la tsunamita, le dice, tranquila, no se preocupe. Le dice, Jesse, tome mi báculo, váyase y póngale el báculo al niño y me avisa. Y cuando ella ve que él manda a Jesse, le dice, vive Jehová tu Dios, que no me iré de acá si no es contigo. Ella sabía que no se podía volver a distraer. Ella sabía que se tenía que asear de la presencia de Dios a través de este hombre de Dios. Y le dijo, si usted no va conmigo, yo no me voy de acá. Y dice la escritura que Eliseo tuvo que ir con ella. Tú lo puedes continuar aquí leyendo en la palabra. Dice que Eliseo se fue con ella. Y sabes, Eliseo llegó a aquel lugar donde estaba su hijo nuevamente, donde Dios a través de él había mandado a llamar a aquella mujer, y la primera vez se paró a lo lejos, la segunda vez se paró a la puerta, pero mira lo que aconteció después. Eliseo oró por aquel joven y fue resucitado. Y dice la palabra que cuando la mandó a llamar, aquella mujer entró a la habitación, ya no se quedó afuera de la habitación, entró a la habitación y se postró allí delante del varón de Dios. No es delante de un hombre que te debes postrar, es delante de la presencia de Dios. En este entonces, en este tiempo, la presencia de Dios estaba en este varón, donde ella sabía que había una respuesta para su necesidad. ¿Sabes? Mucha gente tiene que vivir a veces procesos así para acercarse a Dios. Si antes no los viven, para ellos es religiosidad, es fanatismo,
Pero cuando ya viven procesos donde se dan cuenta que solamente la mano de Dios puede hacer algo en sus vidas, es donde se humillan verdaderamente a Dios, donde se olvidan que para ellos eso era religión o fanatismo. Y quizás mucha gente pueda juzgarte si te ven humillándote delante de Dios, pero no dejes de hacerlo. No dejes de caminar con Él. No dejes de buscar su presencia, porque realmente Él es el Dios de lo imposible. Él es el único que tiene el poder para hacer lo imposible posible. Él es el único que tiene el poder para resucitar los sueños que están muertos o olvidados. Él es el único que tiene el poder para transformar el entorno de tu casa, de tu familia. Yo me imagino que después esta mujer se sentó con su esposo y le contaría todo y le diría, no, el niño murió, por eso yo te pedí esto y me fui, y hasta que él no vino, yo no quedé contenta. Y el esposo sabía que el niño estaba enfermo porque estaba con él y le dijo, me duele la cabeza, y él hizo la fácil, dijo, vaya, llévenselo a la mamá, que la mamá lo cuide. De ahí para allá no volvió a saber nada de su hijo. Me imagino que hasta que fue resucitado, cuando ya vio al hombre de Dios allá. Pero dice la palabra que esta mujer entró a la casa y al ver que su hijo estaba resucitado, se postró a los pies del hombre de Dios. O sea, se postró a Dios, no al hombre, a Dios. Alabó a Dios y le dio gracias. Por eso yo te invito hoy para que no dejes de buscar esa presencia del Rey, para que vayas a Él, para que en Él encuentres tus respuestas, porque Él las tiene. Dios tiene esas respuestas. Y si Dios te pone un instrumento para que te hable, escucha. Porque tú puedes observar en el capítulo 4, en el primer versículo, habla de el aceite de la viuda. Habla de una mujer viuda que su esposo había muerto, pero la había dejado llena de deudas. Y aquella mujer vino también a este mismo hombre de Dios y le pidió y le dijo, ¿qué hago? Y él le dio la instrucción y le dijo, ve y pide vasijas, no pocas, y enciérrate en la casa y llénalas. Podía hacer locura porque ella no tenía sino un poquito de aceite. Pero aquella mujer escuchó la instrucción y la obedeció, caminó en esta instrucción. Y si tú observas allí, dice que todas las vasijas fueron llenas. Y después de que terminó de llenar las vasijas, ella volvió al hombre de Dios y le dijo, ¿qué hago? Ya se llenaron todas. Y él le dijo, vaya y pague lo que debe y coma usted y sus hijos con lo que quedó el resto. Vio el milagro, recibió el milagro, pero escuchó la instrucción de Dios. Mucha gente pide el consejo de Dios muchas veces a través de sus instrumentos, pero no todo el mundo lo aplica, no todo el mundo camina en esa instrucción. Yo bendigo la vida de las personas que lo ponen en práctica porque hemos visto con mi esposa cómo Dios les responde lo que ponen en práctica, que Dios les enseña. Y eso nos llena de gozo, nos llena de alegría. No porque seamos nosotros los instrumentos, sino porque vemos cómo Dios va transformando sus vidas, cómo Dios va respondiendo sus oraciones y vemos cómo se enamoran más de Dios a través de ese sustento de fe. Por eso yo te invito hoy para que ahí donde tú estás cierres tu Biblia y por un momento cierres tus ojitos y le demos gracias a Dios por usar esos instrumentos que él usa, pero también por usar esa palabra de vida que es su santa palabra para hablarnos y enseñarnos. Y vamos a poner esos sueños que están en tu corazón hoy en la presencia del Dios Altísimo para que Él te los responda, para que Él te los ayude a cumplir, para que Él tome el control de tu hogar, de tu casa, de lo que necesites, que Él tome el control y será la forma que el entorno de tu casa también cambiará. Padre, te damos gracias, amado Dios. Gracias primeramente por amarnos de esta manera tan grande, por acercarnos a ti. Gracias, precioso Rey de Gloria,
por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, porque aún cuando vivíamos de lejos, cuando no queríamos ser fanáticos o religiosos en algún momento de nuestra vida, que juzgamos también esto, tú no dejaste de mirarnos. Y no te diste por vencido con nosotros, Señor. Y tuviste que provocar situaciones en nuestras vidas para acercarnos a ti. Quizás en el momento no entendimos lo que estábamos viviendo, como esta tsunamita no entendió por qué su hijo había muerto. Pero después, Señor, entendimos que era para mejorar la relación contigo, para acercarnos más a ti. Por eso hoy te damos gracias por habernos acercado a ti. Pero también te pedimos que acerques a aquellas personas que están así como aquella tsunamita al principio, alejadas, retiradas, y quizás han entendido que necesitan de Dios, pero no se quieren involucrar mucho, Señor. Ayúdalos a tomar esa decisión. Ayúdalos a abandonar ese mundo que los atrae y enamóralos más de ti, Padre. Esos hijos, esas hijas que quizás se sienten atraídos por el mundo, Señor. Enamóralos más de ti, Padre amado. Míralos y alcánzalos con tu amor y tu misericordia. Padre, pero yo hoy también oro por los sueños que quedaron estancados, por aquellos sueños que quedaron quizás en un baúl, Señor, guardados. Oro para que si es tu voluntad, Padre mío, tú les des, Señor, avance a estos sueños, cumplimiento a estos sueños, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pido, para que tú pongas en orden, Señor, el núcleo familiar de cada casa, Señor, de cada familia que escuche esta palabra, que escuche esta prédica, en el nombre de Jesús, Padre amado. Yo bendigo sus vidas y oro, Padre, para que tu poder se manifieste en ellos. Oro para que traigas la sanidad. Oro para que se abran las puertas, Padre Celestial. Pero oro para que el reino de Dios y su justicia se revele a sus vidas y ellos tengan esa relación contigo, Rey de Gloria. Gracias, papá. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te alabo y te bendigo, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu grandeza, por tu benevolencia, papito lindo. Muchas gracias, papá.